Muy buenas noches para todos. Nos complace una vez más saludarles y el poder estar juntos e indagar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y no solamente esperamos que estén en esta noche, sino en las noches que nos restan. Dios todavía tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Y es un privilegio para nosotros poder entender y hacer la voluntad de nuestro Dios. Hemos venido hablando acerca del tema de la mayordomía. Quiero escuchar a alguno de ustedes que me diga qué es mayordomía en la definición más corta que yo di. ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Entonces la voy a repetir. Decíamos en la primera noche que la mayordomía es el uso sabio y desinteresado de la vida. ¿Qué significa eso? Que no podemos andar de un lado para otro sin un derrotero, sin un norte, sin una brújula. Dios nos creó con todas las capacidades para no andar desorientados, sino poder entender cuál es la voluntad expresa de Él para con cada uno de nosotros. Entonces hablamos acerca de los elementos que Dios colocó en nuestra vida. Y al colocarlos, no son nuestros, los hemos aceptado en administración, los hemos aceptado en mayordomía. Como no son nuestros, lo que decimos que tenemos, debemos dar cuenta a nuestro Creador. Y por eso debemos ser muy juiciosos en nuestro andar aquí en esta tierra, los unos con los otros y particularmente en nuestra relación con Dios. Entonces estuvimos hablando que Dios a todos los seres humanos nos dio un cuerpo y que ese cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Él. Nos dio también un gran talento llamado el talento del tiempo y ni un segundo siquiera de todo el tiempo que disponemos en nuestra vida nos pertenece. Y tenemos, anoche decíamos, que es el talento del cual Dios va a pedir más estricta cuenta para nosotros. Y hoy vamos a hablar de los talentos conocidos en la Sagrada Escritura como talentos y que a la vez como iglesia lo hemos reflejado como las habilidades. ¿Qué espera Dios que nosotros, como los que nos hemos beneficiado de todo lo que Él nos ha dado, estemos haciendo con cada uno de esos elementos? Los talentos son múltiples. De hecho, ningún ser humano siquiera tiene la mitad de los talentos que existen en el mundo. Es más, algunos de nosotros tenemos por ahí un medio talento. Y cuando digo medio, no es una verdad. Lo que quiero reflejar con eso es el hecho de que algunos nos tienen una gran ventaja a otros. Y a veces hacemos comparaciones con relación a las actitudes de otros y las nuestras y creemos que no tiene mucha importancia lo que yo tengo y lo que yo soy. Por tal motivo, hoy vamos a analizar la parábola de los talentos. Y hay elementos a través de ella que son indispensables que nosotros conozcamos para poderle responder a Dios en su bondad lo que Él nos ha otorgado. Vamos a abrir nuestras Biblias y nuevamente vamos a Génesis. ¿Usted no ha notado que siempre hemos partido de Génesis? Porque estamos hablando de un principio, y el principio ¿qué? Creó Dios. Y entonces desde esa perspectiva tenemos que venir creciendo. Y vamos a leer en primer lugar los versículos del capítulo 1, los versículos 26 al 28, y del capítulo 2 vamos a leer el versículo número 15. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos al capítulo 2 y ahora al versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué encontramos aquí en estos versículos que hemos leído? Hemos encontrado varios elementos. El primer elemento que encontramos es la creación de Dios, que nos hizo a nosotros a la imagen de Él. En segundo lugar, ya encontramos que le dio responsabilidades. O sea, Dios no creó al hombre para que el hombre llegase a ser un holgazán aquí en la tierra. Le dio responsabilidades. La primera responsabilidad, después de que Dios hizo todo, el versículo 26 dice, y dijo Dios que se enseñoreara. Ahora, algunos hemos entendido mal esa palabra. Cree que enseñorearse es estar por encima de todos, que Él puede decir lo que quiera a todo mundo, pero que nadie puede decirle nada a quién, a Él. No, señorear significa allí que Dios lo ha colocado, ¿cierto?, como un gobernante que tiene un señorío. Ahora, si lo ha colocado como un gobernante, significa eso que Él tiene un modelo, porque Dios no solamente es Dios creador, sino también que gobierna. Y no solamente gobierna esta tierra, no solamente gobierna a nuestras vidas, sino que Él gobierna lo que es todo el universo. Así que Dios nos dio ese privilegio. Si Él es el rey, nosotros podíamos ser un virrey o podíamos ser un príncipe y trabajar juntamente con ¿quién? Juntamente con Él. Y en segundo lugar le dijo que tenía que sujuzgar. El hombre en ese sentido tenía que dar lugar a regir la obra de la creación. Sojuzgar no es hablar mal del otro. No es echarle agua sucia a los demás. Sojuzgar es aceptar que Dios nos ha dado esa responsabilidad sobre la creación y que tenemos que regir sobre esa creación. Ahora, esto nos lleva al hecho de lo que hemos venido hablando acerca de la mayordomía, de que Dios nos da, pero también exige. Y Él no va a exigir nunca más de lo que Él nos da. Y eso es un principio que está enmarcado en toda la Sagrada Escritura. Para poder tener un señorío y para poder juzgar, debería tener ¿qué? Una razón. Los animales. ¿Qué sucede con los animales? Los animales no pueden gobernar. Los animales no pueden juzgar porque le falta el raciocinio. No pueden hacer juicios. Y cuando decimos hacer juicios, es hacer evaluaciones de nuestras actitudes y poder declarar qué conviene, qué no conviene, qué es lícito, qué nos es lícito. Y para eso necesitamos entonces de nuestra mente. De todo lo creado, solamente el hombre tiene esa facultad, tiene esa habilidad. Así que Dios, de las actitudes de los animales, Él no les va a pedir cuentas. Pero las actitudes que nosotros realizamos diaria y continuamente, Él va a pedir cuentas. Porque nos dio una mente para pensar, nos dio una mente para razonar, nos dio una mente para hacer juicio, nos dio una mente para evaluar. Y basándonos en esos,
entonces vamos a hacer que nuestras decisiones, y esas decisiones tienen que ser hechas de una manera juiciosa. Vayamos ahora a la parábola de los talentos, ¿está bien? Hay dos parábolas que se pueden ver en conjunto. Una de ellas es la parábola de los talentos que encontramos en Mateo capítulo 25. Desde el versículo 14 hasta el versículo número 30. Y podemos también, hay otra palabra que tiene mucha similitud, es la parábola de las minas, que encontramos en el libro de San Lucas, el capítulo 19, los versículos del 11 hasta el 27. ¿Qué tiene de especial esta parábola? No lo vamos a leer, pero lo vamos a tener ahí para que vayamos desarrollando lo que es la parábola. ¿Por qué es importante que entendamos la parábola? La parábola está centralizada, particularmente, ya hemos dicho, para que Dios haga, desarrolle nuestros talentos. Un gran talento es nuestra mente, que es uno de los pilares de los que estamos hablando, ¿cierto? Por eso hablamos de los talentos. Entonces, en Mateo está hablando de la palabra talentos y Lucas está hablando de minas. Entonces dice que él iba a partir como dueño de una propiedad y entonces llamó a siervos. Le dice, muy bien, todo esto es mío, pero lo voy a colocar ¿dónde? Lo voy a colocar en tus manos. Pero es más, yo lo voy a colocar en tus manos, pero espero que ustedes hagan rendir, que dé dividendos. Y cuando yo venga, entonces yo los voy a llamar a ustedes y desde esa perspectiva voy entonces a decirle qué fue lo que ustedes hicieron, qué fue lo que ustedes realizaron, si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces dice, muy bien, llamó a uno y le dijo, muy bien, aquí te doy 5 talentos, ve, trabaja con ellos y cuando venga yo te voy a pedir cuentas. A otro le dio ¿qué? Le dio 2 talentos. Y le repitió la misma situación. A otro le dio un solo talento y fue la misma situación y él se fue y cada uno comenzó a trabajar de acuerdo a las directivas que había recibido. La palabra aquí, talentos, ¿cierto? Dice que un talento pesaba más o menos 34 kilos, póngale usted cuidado. Un talento, un solo talento, 34 kilos. ¿A qué equivale eso? Dice, y 34 kilos de plata. Un solo talento equivalía más o menos a 20 años de un trabajador, de un jornalero. Eso nomás, 20 años. Así que si a uno le dio 5, 100 años, a otro le dio 2, 40 años, y a uno le dio ¿qué? 1, 20 años. Pero en las minas ya la distribución es un poco diferente. Entonces está hablando ya de 10 siervos, que tenía 10 minas, y a cada uno le dio ¿qué? Y a cada uno le dio una mina. Ahora, la mina también representaba más o menos el trabajo. Una sola mina representaba el trabajo más o menos de 100 días de un obrero. Ahora, la parábola que dice que él salió, él se fue, demoró un tiempo y entonces regresó. Ahora, ¿por qué es interesante? Que eso que nosotros lo podemos repetir de una manera sencilla, lo conocemos, lo sabemos. ¿Quién no sabe que los talentos eran 5, 2 y 1? ¿Quién no sabe eso? Alguien que nunca ha tenido un contacto con la Sagrada Escritura. Pero todos los que estamos aquí, ¿cierto? Hemos recibido bendición al leer la Sagrada Escritura. Así que ya lo conocemos. Las minas, pues, quizás es un poco menos trajinado, menos hablado, pero también hablamos de ello. Mira lo que dice la hermana White en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 69. Se me mostró que la parábola de los talentos
no ha sido plenamente comprendida. Esta lección importante fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Casi siempre, en términos generales, ¿qué hacemos las personas que a veces no estamos muy familiarizados con la Biblia y su contenido? Pues leemos lo que está ahí y comenzamos a decir, eso sucedió en el pasado, eso solamente es para el pasado, queda en el pasado. Sin embargo, Elena White dice que no, la parábola de los talentos, si no fue bien entendida, si no fue bien comprendida en los años pasados, hoy tenemos nosotros que darle mucho cuidado. ¿Qué es lo que dice ella? Dice que fue dada para beneficios de los creyentes que llegasen a vivir en los postreros, ¿qué? En los postreros días. O sea, para ti, para mí, para nosotros. Por eso es importante, y vamos entonces a analizar algunos aspectos. Quizás tocaríamos algunos bordes de ellos, porque no daría un solo tema para hablar solamente de los talentos. Para hablarlo en el sentido responsable de que la hermana White está diciendo de que nosotros tenemos que conocer. ¿Cuáles son los puntos que resalta la parábola? Esto es importante comenzar con esto. La parábola va a resaltar dos puntos importantes. Resalta y está resaltando a través de las edades. Dos puntos importantes. En primer lugar, que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos que prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí vale la pena como prestarle atención a la parábola, ¿cierto? Todos somos responsables, todos sin excepción, en nuestra preparación personal para la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, resalta la gran responsabilidad que como cristianos, y vamos a decir nosotros como adventistas del séptimo día, tenemos que buscar la salvación de otros. En otras palabras, yo conocí la verdad me beneficia, estoy recibiendo cosas maravillosas para mi vida a través de esa verdad bíblica, a través de ese evangelio, que es el evangelio de la salvación. Ahora, eso sería la parte número uno. La parte número dos es que a la vez de que yo recibí, yo me beneficio, estoy recibiendo grandes bendiciones, esas bendiciones también tienen que llegar a otras personas. Y los que hemos conocido el evangelio, tenemos la sagrada obligación de llevar ese conocimiento a almas que perecen en el pecado. Y tú y yo, como miembros de la Iglesia Adventista, hemos sido llamados para eso. La señora White dice en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 290. Pongamos mucha atención. A cada uno de nosotros Dios ha confiado sagrados cometidos, de los cuales no nos tiene por responsables. Es su propósito que eduquemos la mente a fin de que podamos ejercitar los talentos que nos dio y realizando la mayor suma de bien, reflejemos la gloria de Dios. Ahora, estamos entendiendo el por qué tenemos que conocer de los talentos, cómo funciona a la vez lo que es nuestra mente. ¿A cuántos se les ha confiado un talento por lo menos? Dice, ¿a quién? A todos sin excepción. Nadie puede hacerle un reclamo a Dios, ¿cierto? Dios, tú repartiste, pero a mí no me diste absolutamente nada. Si eso fuera así, no seríamos responsables delante de Dios. Al contrario, porque Él ha colocado en nosotros esa responsabilidad, Él tiene el derecho de pedir cuentas a cada uno de nosotros. Como adventistas del séptimo día, ¿qué es lo que Dios espera de cada miembro de la iglesia adventista? Los que han estado en las noches anteriores, hemos estado hablando que cada noche nos vamos a comer una torta, ¿está bien? Entonces decimos que la torta es una torta y en esa torta
vamos a dividirla en secciones. ¿Por qué estamos haciendo eso? Llegamos al hecho de que la mayordomía tiene un principio vital, lo decíamos anoche, que aunque Dios nos da todo, absolutamente todo, y nos lo entrega toda la administración, sin embargo, Él en todos los aspectos siempre hace una reserva. Hablamos de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cuál es la reserva que hablamos de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la reserva? Eso está en Éxodo 15, 26, que debemos oír la voz de Dios, debemos obedecer la voz de Dios, debemos guardar los mandamientos, debemos guardar las ordenanzas y debemos guardar los estatutos. Y ahí está hablando para que nuestro cuerpo, ¿cierto?, sea un cuerpo saludable. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta las leyes de la salud. Y leíamos anoche: quien que no cumple una ley de la salud es tal como estar quebrantando uno de sus 10 mandamientos. Entonces, es muy serio lo que está en nuestras manos. Entonces, bajo la circunstancia, y hablamos del tiempo. ¿Cuál era el 10% del tiempo? Eso lo hablamos también anoche. Hablamos del, muy bien, hablamos acerca de qué, acerca del sábado. Dios se reserva eso y dice, el sábado es mío, lo está diciendo claramente, pero yo te lo estoy dando para que tú disfrutes de las bendiciones de esas horas sagradas. Él lo está dejando cada vez que Él hace una reserva de todo lo que nos ha dado, no es porque Él lo necesite, porque Dios no tiene necesidad, Dios suple necesidades. Los necesitados somos cada uno de nosotros. Y en esas circunstancias, Dios en su infinito poder y en su gran misericordia, todo el tiempo quiere beneficiarnos a nosotros. Si nosotros no recibimos más, si no tenemos más, si no disfrutamos más, no le echemos la culpa a Dios. Busquemos dentro de nosotros mismos qué es lo que está aconteciendo, por qué las cosas en mí no se dan. ¿Qué sucede cuando tenemos un problema? ¿A quién le echamos la culpa? A Dios. Cuando le falta la plata, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Cuando tenemos un enfermo, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Cuando alguien se muere, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Siempre le echamos la culpa a quién. Le estamos echando la culpa a quién. La culpa a Dios. Dios no es culpable. Los culpables somos nosotros que no seguimos los consejos y las directivas de quién y las directivas de Él. Entonces, en esa torta, el 10%, ahora ustedes se darán cuenta que la mínima parte siempre corresponde a quién, corresponde al hombre. Y el 90% es el trabajo de Dios. Pero Dios no solamente trabaja, ya establecimos que Él no trabaja solamente el 90%. Aún del 10% que nosotros devolvemos, Él está trabajando con ese 10%, ¿para qué? Para nuestro beneficio, para nuestro favor. ¿Qué sucedió con los siervos a los cuales le fue dado los talentos? Vino uno y le dijo, Señor, cuando él regresó y le dijo, venga, vamos a hacer cuentas. Ustedes ya están dando cuenta del primer principio, ¿cierto? Que dijimos que resalta. Es el hecho de la preparación personal para la segunda venida. Ahora, ninguno tiene dudas de que Jesús viene. El problema es si yo voy a ir con Él. Ese es el problema. Entonces Dios, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, yo te di voluntad. Ningún animal tiene las capacidades que tú tienes. Entonces venga a ver cómo tú las usaste. ¿Y qué dijo el que tenía 5? Señor, yo estoy muy agradecido contigo. Tú me diste 5. Mira que me fui y trabajé. Y qué maravilloso es trabajar en tu compañía, Señor. Yo siempre vivía donde estaba. Tú estabas lejos, pero yo estaba pensando siempre en ti, Señor. Mi mente estaba conectada contigo. Y eso me hacía que yo fuera juicioso en mi trabajo. ¿Y sabe qué, Señor? Aquí están los 5 suyos. Pero además de eso, aquí están ¿qué? Otros 5. Ah, ¿y qué le dice el Señor?
flojo, ¿cierto? No, yo creí que tú me ibas a traer 10, 20, 15. No. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué hace el Señor? ¿Sobre qué? Muy bien. Cuando tú y yo somos fieles en lo que aparentemente es poco, y si lo sabemos usar, Dios nos lo va a multiplicar. ¿Por cuánto? No sabemos. Algunos dicen el 100%. No. Las bendiciones de Dios no tienen porcentajes. Las bendiciones de Dios no se pueden cuantificar. Las bendiciones de Dios no se pueden medir. No tienen medida. Porque si eso fuera de tal naturaleza, algunos seres humanos estaríamos en serios problemas y dificultades. 2, el de 2 dijo, Señor, yo también, mire, estaba muy preocupado. Tú me diste una tarea, he estado cumpliendo la tarea, siempre estaba conectado contigo. Mi mente, yo cada vez que pensaba, estaba pensando en ti. Señor, fue muy duro, pero ¿sabe qué? Aquí están tus 2 talentos, pero además tengo, ¿qué? 2 talentos más. 2 talentos más. Y viene el que se consideraba el más sabio de los siervos. El que dijo, yo no voy a arriesgar absolutamente nada. Es inconcebible. ¿Yo voy a qué? Yo voy a llevarlo. Y lo voy a colocar en una urna. Y le voy a prestar cuidado. Y voy a estar siempre pendiente. Ojo, la actitud del de 2 y de 5. El de 5 y de 2 estaban conectados ¿con quién? Estaban conectados con Dios. Estaba conectado con el dueño. El que tenía un solo talento, ¿con qué estaba conectado? Estaba conectado con el talento. Dios no le prestó cuidado a Dios, no dijo nada, lo enterró y se acabó absolutamente todo. Y se olvidó de que tenía que dar, que tenía que dar cuentas. Así que dejamos aquí un poquito y yo quiero volver a los 5, 2 y 1. ¿Cuál es el gran propósito de la parábola? El gran propósito. También son 2 los propósitos de la parábola. Número 1, la Biblia lo deja ver, incrementar los bienes de Dios. Ahora, ¿qué significa eso con relación al Evangelio? ¿Cómo es incrementar en el Evangelio los bienes de Dios? ¿Cuáles son los bienes de Dios en esta tierra? Muy bien. Todo lo que Él creó es su bien. Pero en forma particular, todos los seres humanos somos un bien preciado para Él. Dios es para nosotros la perla de gran precio, pero nosotros somos también para Él esa perla de gran precio. Dios nos ama, Dios nos estima. Entonces, número 1, incrementar los bienes ¿de quién? De su Señor. Y número 2, y aquí está lo más importante y lo que tenemos que prestar mucho cuidado. Dios, a través de entregar los talentos, quiere probar a cada uno de nosotros cómo es que llegamos a ser responsables delante de Él. Probar cuál es nuestra responsabilidad. Ustedes están pensando ya en 5, 2 y 1. En la carta 10 de 1907 dice, a cada persona se le han confiado dones individuales, llamados talentos. A cada uno se le ha confiado algún don especial, por el cual debe dar cuenta a su Señor. Así que, ¿qué sucede con los que hemos recibido? ¿Qué está aconteciendo con lo que nosotros hemos recibido? ¿Qué debemos nosotros en el uso de los talentos?
Si nosotros nos reservamos los talentos, mire lo que en esa misma carta 10 de 1907 dice. Yo le confié a ustedes el Evangelio, ¿cierto? Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que hacer progresar ese Evangelio. Dice, si le devolvemos los talentos de recursos que Él ha confiado a nuestra custodia, Él entregará aún más en nuestras manos. Nada tenemos que sea demasiado precioso para darlo a Jesús. Cada esfuerzo que hagamos por Cristo será remunerado por Él. Y todo deber que cumplamos en su nombre contribuirá a nuestra propia felicidad. No hay duda de que algunos tienen pocos talentos, pero si llegan a negociar diligentemente con los bienes de su Señor, estos dones se aumentarán mucho. Vayamos un poquito ahorita sí a lo que tiene que ver con nuestros talentos. Perdón. La parábola dice que a cada uno le dio ¿qué? Y vamos a volver a eso. A uno le dio ¿qué? A uno le dio 5, le dio 2 y a otro le dio 1. Mi pregunta es, ¿a cuál de ellos el Señor le dio más talentos? Es una pregunta capciosa. Al que le dio los 5, ¿cierto? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Al que le dio los 2 está en desventaja entonces. ¿Y al que le dio 1? ¿Qué es lo que dice la Sagrada? A cada uno le dio de acuerdo a qué? A su capacidad. O sea, al que le dio 5, ¿cuánto le dio? 100%, porque esa era su capacidad. Al que le dio 2, ¿cuánto le dio? 100%, porque será su capacidad. Al que le dio 1, ¿cuánto le dio? 100%, porque esa era ¿qué? Esa era su capacidad. El problema no está con nosotros, sino está en el uso que nosotros le damos a lo que Dios ha entregado en custodia a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a ver cómo funcionan las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios están fuera del alcance de la lógica humana. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros decimos tanto por tanto es tanto, para Dios no puede significar lo mismo. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 1 más 0? 1. Pero en las matemáticas de Dios no es así. No es así. ¿Qué pasó con el que tenía 1? Señor, yo conocía que tú eres muy duro y me llené de miedo. El que tenía un talento en la parábola está representado a aquellos que son ineptos o inútiles, no porque no tengan la habilidad. Si no tienen la habilidad, Dios no le hubiera entregado el talento, sino porque ellos sienten miedo de hacer lo que Dios le ha pedido. ¿Cuánto es 5 más 5 en las matemáticas de Dios? 100%. No. 5 más 5 en las matemáticas de Dios es 11. ¿Cierto? ¿Por qué? El que no trabajó, el que se volvió un holgazán, un sinvergüenza, ¿qué dijo Dios? Vamos a quitarle ese talento y lo voy a botar lejos de talento. No, se lo di a quién? Al que había recibido ¿cuánto? 5. Así que 5 más 5 en las matemáticas de Dios es 11. 11. 2 más 2 sigue siendo 4. Ahora, en las matemáticas del hombre 1 más 0, ¿cuánto es? 1. Y en las matemáticas de Dios 1 más 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Así que debemos ser cuidadosos. Ahora,
¿Qué acontece? ¿Qué sucede, hermanos? La pregunta clave para nosotros en esta noche y en el resto de nuestra vida es: ¿qué estoy haciendo con los talentos que Dios me ha dado? Un consejo, hermanos, un consejo: no haga comparaciones con otras personas. ¿Qué significa eso? Si usted comienza a hacer comparaciones con otros, le va a pasar lo que hizo con un solo talento: bailo en tierra. A mí me gusta la música, a mí me gusta cantar, pero ni la señora siquiera me acepta que yo cante. Yo cantaba, les voy a ilustrar, yo cantaba en el baño y la señora se aburrió de eso. Entonces me compró un radio para que yo lo pusiera en el baño cuando me estuviera bañando y afeitando todo eso, porque cantaba horriblemente. Yo le dije: Señor, ¿y por qué tú no me hiciste a mí como un Pavarotti? Si me gusta tanto la música, Señor, ¿por qué? Y he hablado con él así. Hay personas que son muy hábiles para los negocios, que son muy hábiles para el hablar, para exponer. Pero tú no tienes esa misma habilidad. No caiga en la trampa de compararse con otros, porque si usted lo hace, se está menospreciando. Usted mismo se está rebajando y Dios tiene confianza en usted, le dio el 100%, que está representado, si sea ¿qué? En un solo talento. ¿Cómo nos volvemos inútiles cuando no usamos un solo talento? Estaba en la ciudad de Cali, en un ciclo de conferencias. Y me correspondió una iglesia muy entusiasta, muy misionera, pero no habían talentos en esa iglesia de personas con ese talento o don del canto. Y yo, sin saber cantar. Entonces yo dije, bueno, algunos que tenían amigos llevaban allá y cantaban, y claro, eso a la gente le gusta, porque la música llega al corazón, toca las cuerdas sensibles de nuestra vida. Yo dije, bueno, lo único que me toca es hablar, predicar, y sí. No había pasado sino unos poquitos días cuando a la oficina llegó una señora que yo había conocido por lo menos hacía unos 20 años atrás. Y le digo, tanto tiempo sin vernos, yo lo había conocido en Bogotá, tanto tiempo sin vernos, le digo. Sí, ella había viajado aquí a los Estados Unidos, estuvo una cantidad de años y regresó allá a su tierra natal, llegó a Cali. Y le dije, oiga, Dios sí es muy bueno conmigo, le dije. Tú apareces ahora. Le dije, ¿a qué iglesia estás asistiendo? Y era exactamente, yo asistí a la iglesia donde yo tenía las conferencias. Y le dije, mire, ahí llegó la sal. Una voz melodiosa, una voz extraordinaria. Yo dije, aquí voy a ser el campeón, porque la demás gente se va a venir para la iglesia a escucharla a ella cantar. Lindo, hermoso cantaba. Entonces, ¿y por qué cree usted que Dios lo está bendiciendo? Y le dije, porque tú llegaste como una enviada de Dios para este servidor y para servir en tal iglesia. ¿Y cómo? ¿Y qué quieres que haga? Le digo, bueno, Dios te dio ese don extraordinario del canto. Extraordinario. Y quiero que ahorita tú lo uses para honra y gloria de Dios en las conferencias, porque está llegando mucha visita. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Ella bajó la cabeza y no quería ni mirarme. Le dije, yo quiero una respuesta, yo quiero saber cuál es tu opinión. Me dijo, pastor, no lo puedo hacer. Dije, pero Dios te ha dado, tienes que hacerlo. Dijo, no, pastor, no lo puedo hacer. ¿Pero por qué no lo puede hacer? Dice, porque yo ya no canto. ¿Cómo así? Dice, sí, yo ya no tengo voz.
no tengo voz. ¿Y sabe qué me dijo? Dios me quitó el talento. Y explícame cómo es eso. Me dijo, bueno, cuando llegué a los Estados Unidos, la gente en la iglesia, y como yo cantaba, me buscaba no solamente donde yo asistía, sino iglesias para cantar. Y no solamente eso, sino participar en programas de la iglesia. Y poco a poco, cuando me pedían que les ayudara a ellos, yo iba dejando a un lado. Le decía, no, ahorita no, más adelante, y dejó de hacerlo. Y por dejarlo de hacerlo, por no usar su talento, ella nunca más volvió a cantar en su vida, cuando Dios la había premiado con una voz adorable, exquisita, para poder ser escuchada. Palabras de vida del Gran Maestro, página 305. A cada uno, ¿a cuántos? A cada uno se le pedirá que entregue los dones que le fueron confiados. En el día del juicio final, las riquezas que los hombres hayan acumulado no les valdrán de nada. No tienen nada que puedan llamar suyo. Y en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 125, dice de la siguiente manera: somos responsables por el uso o el abuso. Ahora, aquí hay dos cosas. Cuando no usamos, ¿estamos qué? Estamos abusando. Somos responsables por el uso o el abuso de lo que Dios nos ha prestado. Si este capital que el Señor ha colocado en nuestras manos permanece dormidos, o si lo enterramos, aunque sea un solo talento, el maestro nos pedirá cuenta de ello. Él requerirá no lo nuestro, sino lo suyo propio con intereses. La pregunta que debemos hacernos en esta hora: ¿cómo estoy usando los talentos que Dios me ha confiado? ¿Cómo los estoy usando? Es más, ¿los estoy usando? Es más, ¿los estoy usando para qué o para quién? Todo lo que Dios nos concedió, lo dio no para gratificación del ser humano y para el ser humano, sino para honrar y glorificar a Dios. Y cuando tú y yo glorifiquemos a Dios, entonces sí podemos, a través de lo que estamos haciendo, que otros sientan delicia de la labor que Dios ha colocado sobre mi hombro y que yo lo estoy, ¿qué? Yo lo estoy compartiendo. Así que en esas circunstancias, la parábola dice que hay dos cosas que el Señor va a hacer con los siervos: con el que recibió 5, con el que recibió 2 y con el que recibió 1. Para uno habrá un parabién, para unos habrá una bendición, para otros habrá ¿qué? Para otros habrá una condenación. ¿La decisión de quién es? La decisión es nuestra. Dios ha hecho absolutamente todo, no ha dejado nada al garete. Siempre lo ha hecho con responsabilidad hacia nosotros, y Él espera que nosotros respondamos de la misma manera. Buen siervo y fiel, malo y negligente siervo. Y no hay sino esas dos, no existe otra. En el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo vamos a escuchar una de esas dos. Tú y yo ahora, en este momento, sabemos cuál sería lo que Dios nos va a decir, ¿cierto? Pero si es algo negativo, estamos ahorita en la condición de poder cambiar las circunstancias y decir: Señor, yo me encuentro hoy mal, yo sé que tú me vas a condenar, ya yo soy condenado. No te dejes llevar por ese pensamiento y dígale: Señor, yo no he sido fiel contigo, yo no he cumplido tu mandato, yo no he obedecido, yo he dado la vuelta a lo que tú me has dado, pero reconozco que tú tienes misericordia de mí
que todavía tú me amas, que todavía tú me aprecias. Y en esas circunstancias yo quiero hacer un pacto contigo, Señor. Yo quiero decirle que yo no quiero seguir llevando esto. He sido malo y negligente siervo, pero quiero ser un siervo bueno, Señor tuyo. Un siervo del cual tú sientas ese orgullo divino de poder estar colaborando con un ser humano. Yo quiero ser ese ser humano. No sé ustedes qué piensan de eso. El Señor te ha llamado, ¿qué? Te ha llamado para eso. Así que tenemos que entender que las cosas de Dios no se pueden dejar así a la deriva. Deseo a toda la gente, es página 370. Lo que yo voy a leer ahorita tiene que hacernos reflexionar mucho. Dice, el trabajar con éxito. O sea, ¿qué significa? ¿Que hemos sido llamados al fracaso? No, hemos sido llamados para ser exitosos. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los números o del talento. Ahora usted dirá, no está hablando del talento, ahora eso ya no va a servir. No, ojo. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los números o del talento, como de la pureza del propósito, de la verdadera sencillez de una fe ferviente y confiada. Deben llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, realizarse esfuerzos personales en favor de los que no conocen a quién. Los conocen a Cristo, a Cristo. Algunos hemos equivocado las directivas de Dios. Algunos pensamos, en primer lugar, que Dios se ha equivocado. Porque comenzamos a platicar dentro de nosotros mismos. Dios me dio una responsabilidad. Él me dice que yo debo hacerlo de esta y esta manera, pero yo creo que debe ser hecho de esta u otra manera. ¿Y qué hacemos? La sabiduría humana la hemos colocado por encima ¿de qué? De la sabiduría divina. Y en esas circunstancias, entonces, cualquier cosa que sucede y que sea negativa, como que nos escudamos y le decimos, Señor, la culpa no es mía, la culpa es tuya, la culpa es tuya. El Señor nos dice, usted tiene que ser alguien que le da un talento, por ejemplo, de dirigir. Y le dice, y eso lo vemos en el libro de las Crónicas, en el libro de los Reyes, que Dios llamó a alguien a dirigir como sacerdote, como profeta o como rey. Los llamó a dirigir. Y en esas circunstancias, al llamarlos a ellos a dirigir, les dio directivas. Pero muchos extraviaron las directivas divinas y dijeron, no, son mejores las que yo, ¿qué? Las que yo poseo, las que yo tengo. Y en esas circunstancias llegaron a la ruina, no solamente personal. Reyes, como lo leemos ahí, llevaron a la ruina a todo el pueblo de Israel. Tú y yo no podemos mejorar los preceptos divinos, los conceptos divinos, las directivas divinas. Tenemos que aceptarlas. Y una vez que las aceptamos, entonces vamos a ¿qué? Vamos a cosecharlas. Lo más importante si estamos dirigiendo no es para menoscabar la vida de los dirigidos, es para estar al servicio de los dirigidos. Pero algunos de nosotros, ¿qué hacemos? No, yo soy muy importante. Veníamos platicando con el pastor ahorita, ¿cierto? No menciono ni sitio ni nada, y quizás no es lo más conveniente. Pero hay situaciones aún de dirigentes de la iglesia adventista que usted tiene que hacer cola para que él lo pueda atender.
Nunca en mi vida yo había pensado que tenía que hacer cola 2 meses para que el presidente pudiera dedicarme siquiera 5 minutos a mí. Y hablando con el pastor Archo. Hablando con el pastor Archo, entonces, le decía yo, ¿cuántos pastores tendrá a su cargo? Bueno, entre unos 40 o 50. Y hay que hacer una fila de 2 meses. Yo que soy un necesitado y que yo le oro a Dios y que somos más de 7.000 millones y que no solamente oramos una vez y muchas veces pidiéndole a Dios. ¿Cuándo hemos escuchado a Dios? Hijo, dentro de un año me vuelves a llamar, porque ahorita no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Está diciendo que si nosotros nos confiamos en las manos de Él, no necesitamos preocuparnos por el volumen, por la cantidad. En otra página, muy parecido a esto, dice, los números no son del hombre, los números le pertenecen a Dios. Eso está en la página 339 también de ese mismo libro, deseado de todas las gentes. Y nosotros preocupamos por números, no, los números son de Dios. ¿Qué es lo que tengo que preocuparme yo en mi vida? Señor, tú me diste esto, yo lo voy a hacer, yo voy a trabajar. ¿Cuál es el 90% de Dios, hermanos? Que Él va a suplir todas nuestras necesidades. A veces, en medio de nuestras incapacidades, la capacidad de Dios viene a actuar sobre cada uno de nosotros. Y para honra y gloria de Dios, seremos ¿qué? Seremos triunfadores. Eclesiastés 9:10, ¿qué nos dice? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. ¿Qué representan las fuerzas ahí? ¿Qué representan las fuerzas? Bueno, como que estoy perdiendo el tiempo hoy aquí. Los talentos. Los talentos, hermano. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas, no hay ¿qué? No hay ciencia, ni trabajo, ni sabiduría. En los minutos que me quedan quiero hablar más que hablar unas palabras, les quiero leer unas palabras. ¿Cómo nuestra mente llega a ser amenazada, hermanos? Por eso es que debemos entender la parábola de los talentos. Hemos tocado algunas cositas mínimas, ni siquiera de la parábola de los talentos, pero eso nos ayuda a entender nuestra responsabilidad. ¿Cómo nuestra mente llega a ser amenazada? No sé si se tapan los oídos o los abren bien. No sé cuál consejo darles. Mensaje para los jóvenes 269. Voy a leerlo y no voy a mirarle a ninguno, ¿está bien? Satanás sabe que ¿quién es el que sabe? Satanás sabe que la mente, ¿la qué? Es afectada en extenso grado por lo que la alimentamos. Ayer hablábamos que lo mismo sucede con el cuerpo. Con lo que nosotros comemos, pues así va a ser alimentado nuestro cuerpo, mantener nuestro cuerpo y de la mente. Satanás sabe que la mente es afectada en extenso grado por lo que la alimentamos. Trata de inducir a los jóvenes y adultos. No habla tanto de los niños, porque eso lo vamos a ver en otra oportunidad cuando hablemos de la familia. Y adultos a leer libros de cuentos, novelas y otras publicaciones. Los lectores de semejante literatura llegan a ser inaptos, muy duro, para cumplir los deberes que tienen de escudriñar las Sagradas Escrituras que tienen delante. Viven una vida irreal y no tienen deseo de escudriñar las Escrituras, de alimentarse del maná celestial. 270. Las historias de amor, las novelas frívolas y excitantes,
Y hasta esa clase de libros llamados novelas religiosas, libros en los cuales el autor añade una lección moral a la historia, son una maldición para los lectores. Los sentimientos religiosos pueden estar entretejidos a través de toda una novela, pero en la mayoría de los casos, Satanás se halla vestido con ropa de ángel para engañar y seducir con más éxito. Voy a leer. Mensaje para los jóvenes 270. Los lectores de novelas. Ahora, ¿por qué no dice los televidentes de novelas? ¿Por qué Blanc White no dice eso? No había televisión. No había televisión. Los lectores de novelas fomentan un mal que destruye la espiritualidad y eclipsa la belleza de la página sagrada. Eso es muy duro, hermanos. La novela crea una excitación malsana, enardece la imaginación, incapacita la mente para ser útil, separa el alma de la oración y la descalifica para cualquier práctica espiritual. Quizás una más. Tengo cantidad aquí. Otro problema grande es el problema con la música. Nunca, dos palabritas que ya estamos terminando, nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros. Ahí no habla ni de rap, ni de rock and roll, ni de nada de eso. Y habrá menos palabras, ojo, de censura y más alegría. La música forma parte del culto, tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía con los coros celestiales. Con lo que estamos haciendo, nos acercamos a Dios, estamos cerca de Dios. ¿Cómo vamos a usar nuestra mente de aquí en adelante, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir nuestra directiva, nuestros caprichos? ¿Qué es lo que decimos algunos? Es que un pedacito no hace daño. Tómese una gota de cianuro, a ver si no le hace daño. Tómese una gota de cianuro. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos bendiga para que seamos mayordomos responsables delante de nuestro Dios.